se ha lamentado de los datos que son persistentes, históricos, son cansinos, constantes, ha hecho también una descripción de posibilidades de desarrollo en algunos sectores, otros que no tienen posibilidad, y ha hecho una crítica al reparto de la riqueza en España, el reparto de los impuestos de los ciudadanos. Había un precioso artículo de Martín Seco que decía: ahora se reparte entre las comunidades autónomas el 50-50-58, 50 del IVA, 50 del IRPF y 58 de los impuestos especiales. El día que repartamos el 100-100-100, hemos acabado con el Estado. Cada uno que se apañe en su comunidad autónoma. Y a partir de ese momento se acabó la redistribución de la riqueza entre los territorios, se acabó la solidaridad y se acabó el buscar la vertebración social de los ciudadanos de los distintos territorios de este país y de los distintos territorios de Europa. Fijaros qué contradicción más profunda, que en Europa estamos trabajando, se está trabajando porque haya convergencia de las regiones más pobres con las regiones más ricas, y aquí en España resulta que estamos caminando en una dirección contraria. Alguien tendrá que empezar a reflexionar alguna vez a fondo desde este punto, y tendremos que reflexionar en la izquierda, en esa izquierda que no tenemos patria, ni fronteras, ni tenemos territorios que nos puedan vivir. Es una crisis del capitalismo mundial, es una crisis de civilización. La hemos teorizado como una crisis medioambiental, económica, financiera, alimentaria. 1.000 millones de personas pasan hambre en el mundo en este momento, 100 millones más que hace una década. Una crisis de valores, nos han ganado en el cerebro el individualismo frente a lo colectivo y al trabajo solidario. Y por tanto una crisis de civilización profunda. Hay una crisis financiera, es la crisis de la famosa subprime. Quien no le conozcáis, pues ya sabéis que entréis en Google, aunque solamente tengáis un 40% de internet, entráis ese 40% en Google, buscáis el informe Ninja del profesor Abadía, y aunque no entendáis economía, vais a entender perfectamente en 35 folios qué ha pasado con la subprime, cuál es la crisis financiera del mundo. Eso es muy importante, interesante conocerlo. Allí se han dado hipotecas, miles de hipotecas a ciudadanos que después no nos han podido pagar. Han devuelto esas hipotecas, las casas, los bancos se han ido quedando con ellas, han hecho paquetes que se llaman paquetes tóxicos, han empezado a distribuir esos paquetes por el mundo desde Estados Unidos, y los banqueros internacionales han empezado a jugar a eso que se llama la economía de casino. Han empezado a invertir en cosas que pensaban que iban a ganar mucho dinero en corto espacio de tiempo. Ha habido agencias que han estado barnizando estos paquetes tóxicos, y esas agencias le han lavado la cara, y en ese juego, en ese inmenso juego de economía de casino, ha llegado hasta la situación actual, y ha llegado hasta nuestro país. Pero aunque esta situación, la burbuja, nadie sabe cuánto es, nadie se atreve a afirmar cuánto dinero en este momento está en esa parte de la burbuja, entre el valor real de los paquetes y el valor tóxico de los mismos. Nadie lo sabe, nadie lo dice. Pero aunque esto no hubiera pasado en el mundo, aunque no hubiera existido las hipotecas tóxicas, en España hubiéramos tenido nuestra propia crisis. Porque nosotros tenemos en España una crisis extraordinaria. Es una crisis que forma parte de nuestro modelo de desarrollo. Es una crisis de la que son responsables los dos grandes gobiernos que hemos tenido en este país en los últimos años, que son el Partido Popular y son el Partido Socialista. El modelo nuestro de desarrollo en este país es un modelo que se ha basado en el ladrillo, en generar mucha vivienda, construir mucha vivienda. Hasta se nos decía y se decía a los chavales: tienes que estudiar arquitecto porque eso tiene futuro. Hace unos años era lo que le aconsejaba, ¿no? Una crisis que ha estado basada en los salarios bajos. 11 millones de chavales son milluristas y menos. En la precariedad más alta de Europa. En la explotación de la inmigración. En España ha habido mucha inmigración, no solo porque tenían hambre los que venían aquí a buscar de comer, es porque aquí había trabajo, un trabajo que estaba desarrollándose en función de ese crecimiento espectacular que estábamos teniendo en torno a la construcción. Venían al campo, a las zonas rurales,
pero venían sobre todo a la construcción. Y estamos acostumbrados a pasar y ver grandes obras con grúas y ver mucha gente que no eran nuestras caras habituales de la gente que conocemos en nuestro país. Eso lo hemos visto así. Estaba basado en la privatización de lo público. Se nos ha llegado a meter en la cabeza que somos incapaces de gestionar lo público desde las administraciones públicas. Y lo tenían que gestionar los señores privados. Y claro, había que haberles dado una respuesta y decir, ustedes gobernantes, alcaldes, concejales, ministros, directores generales, si son ustedes incapaces de gestionar y gobernar lo que el pueblo les ha depositado para que gestionen y gobiernen, a quienes hay que privatizar es a ustedes. Porque lo que hay que hacer es defender lo público y gestionarlo bien. No vale resolverlo, dárselo a las empresas para que ganen dinero y quitarnos el consuelo del medio y que lo paguen los ciudadanos a través de los impuestos que aprobamos cada uno de los ejercicios. No ha habido intervención pública del Estado. El Estado no ha intervenido en la vivienda, en la política del ladrillo. Se ha dicho, hagan ustedes viviendas. Y los promotores han hecho viviendas. 800.000 viviendas se hacían en el año 2005, 2006 y 2007 en este país. Y cada vivienda son 2 puestos de trabajo. 1.600.000 personas estaban trabajando directamente en la construcción. Pero no solo la construcción, sino todo lo que depende de la construcción. Puertas, la electricidad, etc. Todos los sectores que dependen de la construcción. Y hemos estado inflando, pero el Estado, ¿qué hacía? No intervenía. El Estado no construía vivienda pública. Solamente desde el año 2000 al 2008 se han producido vivienda pública en este país entre un 5 y un 6%. Las otras las producían los promotores privados. Y entonces los promotores privados, ¿qué es lo que han hecho con la vivienda? Pues le han puesto primero el precio que tenía la vivienda. ¿Y sabéis cuál es el precio de la vivienda? Lo sabéis perfectamente. Una vivienda cuesta lo que cuesta la mano de obra de los albañiles, lo que cuestan los ladrillos, el cemento, las tejas, el electricista, el fontanero, el arquitecto y el suelo. Todo eso junto, eso es lo que cuesta la vivienda. Pero aquí los promotores, como tenían la sartén por el mango, como los gobiernos no intervenían y no creaban vivienda pública, han ido subiendo el precio de la vivienda hasta 200 o 250% más que ese precio real del valor de la vivienda. ¿Y qué ha pasado? Claro, esto que estoy explicando, si hubiera pasado en pocos casos, no pasaba nada. Pasaban unos cuantos dramas individuales. Pero cuando pasa colectivamente, llegamos a la génesis del problema. Los jóvenes tenían que, yo digo en tono humorístico, si queréis, o cariñoso, los jóvenes tienen la manía de enamorarse, de quererse emancipar, de marcharse de casa, de tener una vivienda, esas pequeñas cosas de los ciudadanos, ¿no? Y entonces se iban a buscar la